de la orina del riñón hacia la vejiga, por la vejiga hacia afuera, y eso va causando retención urinaria. Toda orina que se detiene cambia el pH y por supuesto viene primero infección urinaria. Entonces, infección urinaria, por de cálculo, materia turbulenta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la necropatía obstructiva? Es una consecuencia de la obstrucción del parénquima renal, ¿no es cierto? Recuerdan que hablamos nosotros que la presión en el apéndice es cero. Entonces, si tenemos un cálculo que obstruye el cero, va a haber una necropatía obstructiva que es la consecuencia de la obstrucción de la vía secretora, y esa orina fluye hacia el riñón, y dentro del apéndice, como la presión es cero, esa orina presiona la parénquima renal, se presenta la necropatía. Tranquilamente normalmente, pero viene a un grandísimo y le ponen una sonda uretral de lesión a la uretra, y como consecuencia de esa lesión de uretra se le cierra el conducto. Es una lesión estenosa en uretra que causa adquirida, ¿cierto? Entonces, eso tenemos en los adultos. ¿Qué pasa con la fisiología de la infección? Tenemos en el caso urinario, tenemos el sistema pulmonar, la fibra muscular lisa, que facilita la contracción y va desde el cálice hasta la punta de la uretra, y en toda la vía urinaria se producen presiones dinámicas y movimientos. ¿Por qué? Porque la orina baja del riñón a la vejiga por el instante. En el único lugar donde no existe presión y la presión cero es en la pelvis renal. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cierto? Y ahora, ¿qué pasa con la fisiología de la presión? Tenemos los cálices en la pelvis renal. Entonces, dentro del riñón se manejan presiones bajas. ¿Por qué? Porque de la nefrona, de las divisiones de nefronas que existen en el riñón, fluyen, salen a los cálices, la orina con baja presión comienza a escurrir brevemente esa orina, baja por el cáliz, baja el intestino, se pudre en la pelvis, de la pelvis hacia el ureter. Es en el ureter donde se van a producir las presiones. ¿Por qué? Porque esa orina que llega al ureter, a pesar que el ureter se contrae y la orina va avanzando. Es la línea que ocurre en el tracto digestivo, es decir, que para la materia fecal llega al resto del al intestino, envía y comanda toda esa materia fecal con peristalsis. Lo mismo ocurre en la vía urinaria, ¿no? Entonces, preserva el parénquima de altas presiones ureterales. La baja presión en la apéndice y en los cálices salvaguarda la salud del parénquima renal. Por eso es que se acuerdan que cualquier proceso como uretera, la orina se detiene, no se orina, entra la pérdida de no había presión, crea una presión negativa. Porque ustedes son parénquima renal, se acuerdan que hablaban de esto. Yo soy orina y comienzo paulatinamente a presionar más por todas estas nefronas, primeramente, y luego voy aumentando la presión y voy destruyendo hasta que destruyo completamente al riñón. Bueno, si es lesión, si es una obstrucción en un solo riñón, va a terminar en un cuadro que se llama uropio uropionefrosis. Si es el botón, ya de a poquito tienen que ir razonando y pensando ustedes que es así. ¿Ya? La unión uretero, la piel ureteral, esta que viene acá, se comporta como un esfínter, impide el reflujo de la orina hacia la pelvis renal. El ureter lo único que hace es transportar la orina hasta la vejiga o hasta sus paredes, que hay peristaltismo, y por el impulso peristaltico maneja altas presiones. Van a ver ustedes, cuando hay un proceso cultivo, hasta dónde deben impactar el ureter. Ustedes se lo identificaron antes. El comercial se lo voy a comprar. La unión uretero-vesical presenta la unión uretero-vesical
protege al ureter del reflujo de la orina con la fricción. Esta fricción yo se lo voy a explicar un poco más adelante en detalle para que ustedes sepan fisiológicamente qué es lo que ocurre para que la orina de ustedes no refluya hacia los riñones. Entonces, un poquito más adelante les vamos a explicar el detalle. La vejiga permite el almacenamiento de la orina hasta el momento de la emisión. Si quieren, vamos después de la palabra. ¿Qué pasa cuando una infección aguda? Las infecciones pulmonares disminuyen el tránsito pulmonar, hay mayor reabsorción, disminución del volumen urinario, disminuye la osmolalidad, ¿no es cierto? Hay una disminución de la concentración de sodio. ¿Qué pasa en la infección crónica? En la recuperación de la presión lateral, ¿qué pasa? En las 24 horas cae la presión lateral en un 50%. Pero es verdad que de 6 a 8 semanas. A las 8 semanas, o sea, 2 veces que concluir un ureter completamente, aún tiene una presión de 15 miligramos. O sea, sigue funcionando ese riñón después de 2 veces que está constantemente completamente equilibrado. Hay una disminución de la fíjense. ¿Qué pasa con la función crónica? Todo el tipo agudo, y la obstrucción crónica prácticamente. Por eso es que llevábamos o llega a cuando se necrosis a esa señorita renal que le dolió y se puso calmático, hasta que la obstrucción aguda se cronificó, dejó de doler y comenzó a dilatarse. Y ahí comienza el proceso de disminución del riñón. ¿Ya? Entonces, hay una disminución de la capacidad de la concentración urinaria, es la disminución de la circulación del riñón. ¿Qué pasa? Existe el cambio microscópico, hay una dilatación ureteral y pélvica, hay un edema renal, perirenal y periureteral. ¿Por qué? Porque, aunque ustedes vean ese conjunto tan pequeñito, tan delgadito, que es un ureter, tiene su arteria, tiene su vena, tiene su formación, tiene su musculatura. Por lo tanto, también sufre, puede presentar el proceso inflamatorio, después de una inflamación. Bueno, los cambios microscópicos existen a nivel de la testa. Yo les voy a mostrar cuando veamos una fotografía de las comunicaciones de la tuberculosis, cómo los cálices se van dilatando, de ser convexos se van haciendo cómo se van distribuyendo para el fenómeno. Entonces, los cambios microscópicos comienzan siempre por la papila. Hay dilatación de la fórmula del túbulo, de la expresión de la médula, cambios de los glomérulos y la proteína de transporte. Esta proteína de transporte para nosotros es muy importante de detectar. Esta forma prácticamente distingue algunos casos de rechazo renal. Entonces, esa proteína de transporte es rica en ustedes jóvenes. ¿Por qué? Porque a su edad produce esto, es un mecanismo de defensa natural que tiene contra la agresión de ciertas bacterias. Una especie de moco que cualquier bacteria que quiera atacar la vía urinaria, la proteína le envuelve, la agarra, el riego, o tener un poco de esta es una nefroretención. Como un ureter se puede dilatando, y esta es una bolsa de agua. No existe ahí. De destrucción completa de la pared renal. No sé si ustedes quieren lo hablan. Sí. A ver,
joven. Joven, pero hombre, no. Sí, está bien. Ahí está bien. Todo el procedimiento de aquí no existe para ellos. Van a ver más que dice que voy a pasar en el momento de la práctica urológica, donde ustedes van a ver cómo se destruye completamente un niño. Entonces, ¿qué tenemos con esta clasificación clínica? Tenemos uropatía obstructiva supravesical, o sea, por encima de la vejiga, tenemos aguda y crónica, y uropatía obstructiva infravesical por debajo de la vejiga. Tenemos la retención aguda de orina y la retención crónica de orina. ¿Qué pasa con la crisis aguda y crónica? La crisis renal y la lluvia efectual. La crisis renal se refiere al cólico renal. Entonces, el cólico renal es una patología, un cuadro clínico tan feo, tan doloroso, que no existe posición antiálica. Les decía, ahí va el machambo, ¿cierto? Psicólogos, no, y me entienden, pero sirve. Igualito salen volando, gritando y más días con el cólico renal. ¿Por qué? Reiterando el concepto, todo cuadro conductivo se acompaña de intenso dolor. ¿Y qué pasa? Tenemos nosotros el riñón, se obstruye el ureter, hemos dicho que la orina no fluye y se crea una presión dentro de la pelvis y la orina hace presión contra el parénquima renal. Y esa presión contra el parénquima renal comprime la cápsula renal. ¿Ustedes conocen el riñón de vaca? Tiene una telita que le cubre, esa es la cápsula renal. Entonces, el riñón es ricamente inervado, ¿cierto? Entonces, este parénquima comprime la cápsula, comprime los nervios. Esa compresión nerviosa que causa el dolor. Y es típico el dolor cólico renal o el dolor cólico renal. ¿Por qué? Aparte de acompañar de intenso dolor, se acompaña de náuseas y vómitos. Ustedes dirán, ¿por qué las náuseas? ¿Por qué vómitos? Si el riñón, ¿dónde está localizado el riñón? Intraorbital. ¿Dónde? Retroperitoneal, nada tiene que ver con las reglas, tiene que ver con ¿por qué? Todos los nervios vienen de acá. Nervios, ¿cierto? Entonces, entran, inervan al riñón, rodean al riñón, pero algunas ramas se hacen intraabdominales y van hacia el estómago. Por eso que el dolor es un impulso eléctrico, ¿sí o no? Claro que sí. Yo me he olvidado del chulo y nos damos la mano con el impulso. Vamos, entonces el nervio, cuando se ve comprimido una rama que va al estómago, es lo que causa un náuseas y ustedes van a preguntar en la práctica hospitalaria cólico renal, ¿tenés ganas de vomitar? ¿Vomitar? Sí, vomité. ¿Qué? Porque esta es la información que va del riñón, que se hace una rama, que se hace intraabdominal y va hacia el estómago. ¿De acuerdo? Ya. ¿Por qué se presenta la anuria excretora? La anuria excretora se presenta si compromete los dos ureteres, en un cuadro descriptivo de los dos ureteres. Te voy a mostrar más adelante una placa donde casualmente dos ureteres, dos cálculos bajan de dos riñones, obstruyen los dos ureteres y como consecuencia hay un cuadro de una insuficiencia renal por una uropatía obstructiva. Y eso se lo voy a mostrar. ¿Qué hay? Si es crónica, hemos dicho que cuando el cuadro clínico se hace crónico, la obstrucción se hace crónica, comienza a dilatarse paulatinamente sin dolor. Se presenta la quironefrosis, donde hay calistasia, quiero-calistasia, uretero-quiero-calistasia. Lo que acabamos de ver es una uretero
dieron casi una resolución completa del parénquima renal. Los rotativos cultivan infravesical por debajo. Si yo, ya mayor, prostático, uno le echa su trago y se me obstruye la próstata, hay una detención, una deriva que yo voy a llegar gritando, llorando de dolor a los hospitales, voy a decir, por favor, doctor, sáquenme. Como ya es un dolor intenso. Y hay la retención crónica. Ustedes saben cuánto es la capacidad de la vejiga. 500. ¿Cuánto? 250. Ya pagué caserita. 500. No, bien. Ya. 1500. 1500. no. Con 1500 ya en una patología. A los 200 más o menos ya tienen ganas de orinar. 250 ya les está algo. ¿No? Entonces, Esa era la sangre que le llegaba. yo he sacado Está en otro tema. 3000 centímetros cúbicos de orina de un viejito, parecía embarazado, la vejiga, y presentaba lo que se llama incontinencia de orina paradojal. ¿Qué quiere decir? Que la vejiga es un músculo, ¿cierto? Como hemos dicho nosotros, que en primera instancia, para vencer la resistencia, todos tocamos la anterior clase, ¿verdad? Para vencer la resistencia hay una hipertrofia del músculo de los óseos gruesos. Pero cuando hay fatiga muscular, otra manera de defensa de nuestro organismo, se adelgaza el defusor y aumenta su capacidad. Al aumentar la capacidad vesical, entonces el paciente ya no puede, quiere sacar la orina, pero no puede, ¿por qué? Porque la próstata está subiendo debajo de la vejiga. Entonces, es la única vía de salida cuando tú toses, estornudas, ríes, entonces tiene escape de orina. Eso se llama incontinencia urinaria paradojal. La supravesical se produce por encima de la vejiga por efecto no continuo. Aumenta la circulación cuanto más cerca se produce la vejiga, o sea, si está el cálculo de cada vejiga cerca del riñón, la repercusión va a ser mucho más rápida, por supuesto, ¿cierto? Si el cálculo es más pequeño y mercurio aquí abajo, la repercusión de la riñón va a ser más tardía. ¿Por qué? Porque tiene que llenarse de defecto y de a poco tiene que ir destruyendo hacia aquí, ¿cierto? Ya. La dilatación de la pelvis protege la función renal. Existen pelvis que vamos a ver dentro de las anomalias congénitas, que es el tema del próximo tema. Cuanto más hay la pelvis boluda, que nosotros llamamos, ¿no? Entonces hay pelvis que son extrahilares y hay pelvis que son intrahilares. Eso vamos a hablar en otro tema. Pero esta pelvis extrahilar protege de la presión de succión. En cambio, hay riñones que son directamente así, aquí, directamente, no hay pelo. Entonces, esta tiene mayor repercusión, o sea, repercute en la parénquima mucho más rápidamente. ¿Qué es la crisis renal? Aquí vamos a hablar otra vez del cólico renal. Es una obstrucción aguda, superficial, que da lugar a una obstrucción de próstata del sistema pericial. Es un síndrome doloroso agudo, parasítico, de localización de nada y hasta. Bueno, resumiendo, si es una obstrucción en el ureter derecho, el dolor va a ser una cosa lumbar del lado derecho. Y el dolor, dependiendo de la localización del cálculo, se va a irradiar. Si es arriba, hacia la región abdominal, un cinturón, y a medida que va bajando, va al testículo derecho del hombre y a los labios mayores del lado derecho de la mujer. Esa es la irradiación del dolor en el cólico renal. ¿Ya? La causa más frecuente, por supuesto, son las líneas. ¿Qué pasa clínicamente? Es un dolor generalmente unilateral, lógicamente, en un solo lado.
representa un dolor en el ámbito corporal y la dieta hacia la vejiga, todo lo que acabo de decir, de descendiente, gran intención, agitación, sintomatología, náuseas, vómitos y timpanismo, puede haber hasta ir. Esto es todo lo que hablamos del fondo renal, las náuseas, el dolor intenso, que lógicamente se debe colocar un analgésico, sí. A veces se han llegado a utilizar opioides para aliviar estos dolores intensos, ¿cierto? Pero ustedes saben ya que todo cuadro obstructivo, ¿cómo solucionamos? Hablamos de la anterior clase. Si se obstruye acá, aquí está obstruido. ¿Cómo alivio el dolor rápidamente? Porque aquí se está llenando de orina, se va a llenar de orina, va a haber fibrosis. Introduciendo una aguja. O coloco un catéter sobre cosas o hago una microscopía. Cuando nosotros tenemos una insuficiencia renal, tenemos un solo riñón, en un solo riñón tenemos un cálculo, ese cuadro es crítico, es una insuficiencia renal aguda que va a presentar ese paciente, porque es el único riñón, no tiene otro riñón, ¿cierto? Es único, el riñón único. Entonces, esto se convierte en una urgencia urológica. Yo, como urólogo, podemos colocar un doble J para que la orina fluya hacia la vejiga, o tengo que hacer una nefrostomía por función. Ya lo hemos hablado anteriormente y lo vamos a volver a hablar en un sentido cómo se hace la talla, inclusive les voy a mostrar cómo hacemos la talla vejigal porque trae el aparatito que nosotros manejamos. Clínicamente presenta hematuria, no es una hematuria macroscópica, es una hematuria microscópica. ¿Por qué? Porque el cálculo es especular, quiere decir que tiene sus puntas, no es como una bolita de cristal, no es liso. Entonces, al bajar, al descender el cálculo, raspa, araña la mucosa, porque existe una mucosa por dentro. Y al raspar esa mucosa, produce un microsangrado, que eso es lo que refleja el sangrado. Ahora, les voy a dar un adelanto. Existen dos tipos de hematuria. Una hematuria de origen urológico y una hematuria de origen nefrológico. La de origen urológico comienza en el cáliz, en la vía excretora, cáliz infundíbulo pelvis ureter. ¿Y cómo diferenciamos? ¿Qué forma tiene el eritrocito? Forma nodular, forma como una máscara, en forma de fisiología, ¿no es cierto? Esa es la forma B del eritrocito. ¿Por qué? Porque el eritrocito está sangrando de acá, no cambia su forma. Pero cuando tenemos un paciente con una nefropatía, con una insuficiencia renal, con una enfermedad del parénquima renal, normalmente el eritrocito llega al parénquima, lava su cuchuquera, deja la cuchuquera que es la orina y el eritrocito retorna a toda la economía a cumplir esa función de traer toda esa cuchuquera a la nefrona, ¿cierto? Normalmente el eritrocito no debe atravesar la nefrona y llegar a la vía excretora, normalmente. Es anormal, es patológico que el eritrocito atraviese la nefrona y llegue a la vía excretora. Ahí es la diferencia. ¿Por qué? Porque la verdad que en la nefrona ahí tenemos la anterior aferente, hace controlada proximal, distal, campo de bomba. Bueno, entonces el eritrocito para atravesar toda la nefrona pierde su forma. ¿Por qué? Porque se contornea para atravesar y comenzar a salir por la vía excretora. Entonces tenemos una microhematuria con el eritrocito normal y una microhematuria con el eritrocito anormal. Esto se llama
dismorfismo nitrocitario, o ustedes pueden pedir en el examen de orina. Favor, mostrar morfología eritrocitaria en orina, o dismorfismo nitrocitario en orina. El laboratorio tiene que reportar en la orina qué tipo de eritrocitos tiene. Si solo tiene eritrocitos de forma normal, es un cuadro urológico. Pero si tenemos un porcentaje importante de eritrocitos alterados en su forma, estamos frente a un cuadro nefrológico. El urologo sabemos que es netamente quirúrgica, la trama quirúrgica, y la nefrología es netamente clínica. Entonces pensaremos que esto es para el nefrólogo. ¿Ya? Que se adelanta, a eso se refiere la microhematoma. No existe fiebre salvo que exista alguna infección. Tenemos presentaciones atípicas, quiere decir diagnóstico diferencial. ¿Con qué nos puede hacer confundir un cólico renal? Apendicitis, colitis, anexitis, patología inicial, en fin. Con todas estas patologías puede confundir un cólico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Un examen clínico que existe por la publicidad, ¿cierto? En el examen clínico tenemos que ver, a ver, cuénteme cómo comenzó. Generalmente el cólico es un inicio intempestivo, doctor, yo estaba cenando tranquilamente cuando de pronto sentí un dolor intenso que me comenzó a doler hasta el ombligo, después tuve que vomitar y me trajeron urgente a una emergencia. El momento ahora, intempestivo, es decir, se está tranquilo y comienza el cuadro obstructivo. ¿Qué pruebas complementarias? Existen pruebas analíticas, es decir, ustedes que dependiendo de dónde trabajan, yo trabajé siempre en el Hospital San Juan de Dios, y siempre trabajé en el Hospital Hernández Vera, y los demás, y hay alguien que aquí de la vida. Bueno, conocen el Hernández Vera. En el Hernández Vera trabajé desde que era una casita. Llegué del Brasil y yo trabajaba en la Corona, me invitaron a trabajar en la casa del doctor Menacho, colegas, y comencé a trabajar con él en una casita y ahora miren cómo está eso. Entonces, los años que trabajo, entonces cuando uno comienza a trabajar con gente humilde, que no tiene dinero, tiene que agudizar el ingenio para un poco diagnosticar una patología, no hacer gastar plata a poco, realmente decimos, ¿cierto? Yo no quiero a la vida decir, me duele la Urotá, 5.000 bolivianos. Entonces, se diagnostica un cólico renal, un examen de orina, microhematoma. Si es mujercita, tiene que preguntar, ¿no estás en tu periodo menstrual? No estoy. El microhematoma. Se le pide una ecografía, que va a los 85 días. Hidronefrosis, o podemos hacer una imagen ecográfica, hay una dilatación, es decir, el cuadro obstructivo. Y complementa la ecografía con una placa simple de anatomía que vale 70 bolivianos en cada hermano. Con eso ustedes diagnosticaron su cólico renal y le dicen, con esto vaya a buscar la doctora Casa de San Juan de Dios. Ya habrá que hacer, qué va a hacer, la operará, ya en fin. Entonces, pero con eso ustedes diagnostican. Hoy en día se usa y se abusa de la tomografía. Todos tienen de cráneo. Está bien cuando hay un trauma abdominal, un accidente, se cayó un moco, miren la tomografía por él. Hay una inmunidad de accidentes, pero no una tomografía de cráneo como profesional. Pero las cosas están así. ¿Ya? De que esté indicada la tomografía, se puede indicar la tomografía también. ¿Por qué? Porque le decía que hay cálculos que se ven y hay cálculos que no se ven. Hay lúcidos y la radio transparente. Los radios transparentes son los transparentes, los texturistas y el de sistema. El cambio de cálculos radiolúcidos que no salen de la placa radiográfica son los de la cirugía bizantina.
pero ante la tomografía eso no escapa. A la placa sí, a la ecografía tampoco escapan. ¿Por qué? Porque aunque no lo vea, va a haber las consecuencias que es la dilatación de la pelvis. Porque por más cálculo que no se ve el ácido úrico, va pudiendo ureter. Y es el proceso obstructivo que repercute en la pelvis y la glándula, siendo una nube perversa. ¿Ya? Diagnóstico. Dentro de la forma de analista, siempre jóvenes, cuando ustedes hacen un trabajo hospitalar, siempre tienen que pedir la batería, que es básica, en el hemograma, que siempre cura creatina en un ejecutivo, y lógicamente para ver qué pasa con la orina o qué pasa con el o no, eso es básico, que tienen que manejar. Vean acá, se pide una radiografía simple de abdomen. En la placa simple de abdomen, vean esta columna. Es una escoliosis axial. ¿Por qué? Porque aquí hay un cálculo. Ese cálculo, cuando estaba en el riñón, no dolía, y el cálculo más chico, no dolía. En el momento que bajó hacia el ureter, comenzaron a frenar el paciente. Y de fotografía nos muestra la dilatación. Entonces, nosotros tenemos que hacer un estudio. Ahí está indicando una tomografía, claro que sí, porque usted va a saber si es quirúrgico o no es quirúrgico por la repercusión que está causando esta obstrucción en el riñón, ¿cierto? La ecografía dice no es imprescindible en el momento del cólico, claro, no es imprescindible. Ni tampoco cuando en el momento del cólico, cuando uno llega con cólicos, no le van a decir inmediatamente una ecografía. Primero que tienen que hacer, aliviar el dolor, ¿cierto? La alivia el dolor, ya en ese momento que sí, pasan ustedes a hacer los estudios de la ecografía, a dar una parte de abdomen, pero primero tienen que aliviarle el dolor al paciente. Para que pueda haber una infección o una oligoanuria. ¿Qué es la oliguria? ¿Qué es la anuria? Deficiencia de... Bien, y la anuria menor a 100, ¿cierto? Eso es la oliguria. Eso nos puede ir por un cuadro obstructivo. Claro, podemos dar causa como deshidratación, pero estamos aquí acompañados de un cólico renal que causa dolor, ¿cierto? Luego, complementa la ecografía con una placa simple de abdomen. Les decía, es mejor que más barato y no le van a pelar un examen de orina, una ecografía de vías urinarias, es una placa simple de abdomen. Precaución de la placa simple de abdomen, preguntar a la señorita, ¿está o no es siempre? ¿Está embarazada o no? No, firma. Dice, no sea, no haga la placa radiográfica. Van a la cárcel y sacar una radiografía. Hay una tendinopatía terrible que los deja lisiados de por vida. ¿Ya? Ya, esta es la, fíjense la ecografía. Esto es lo que ustedes ven en la ecografía. Miren la dilatación. Este es el cáliz, el infundíbulo, y aquí está la pelvis. Este es el cáliz, el infundíbulo, está la pelvis, y aquí está el ureter, la porción superior. Esta parte de aquí arribita, es decir, si está dilatado, ¿qué quiere decir? Que hay una tensión baja. La ecografía no me va a mostrar todo el ureter y su trayecto, no me muestra. Esta es la consecuencia de un cuadro igual. Entonces, el complemento de la ecografía es la placa simple de abdomen. Y el complemento de la placa simple de abdomen es la ecografía. Más el examen de orina y ustedes lo tienen claro el diagrama. ¿Ya? La urografía es de todas. Entonces, ustedes saben que para la urografía ustedes tienen que pedir previamente la función renal. Hemograma, glucemia, la pura creatinina, que esté dentro de los valores normales, y para tenemos que ver la causa de las obstrucciones, el grado de dilatación, las alteraciones de la vía excretoria y el diagnóstico de litiasis claro y transparente. O sea, la urografía, el estudio contrastado, nos va a revelar absolutamente todo esto. Fíjense,
¿Se acuerdan que este cálculo presentó dolor? Se hizo la placa simple, la ecografía, saca el cálculo. Con la placa simple. Ahora yo tengo que este cálculo sí es quirúrgico. Tiene que operar. Entonces, para operar, aquí le hicimos una tomografía excretora. Y esta es la consecuencia de la obstrucción. Fíjense. Fíjense el lado contralateral. Su ureter bonito no está dilatado. El rinconcito se ve que no tiene dilatación. Y fíjense usted acá el grado de dilatación, la hidronefrosis que se presenta. Recuerdan, cae la función en un 50% dentro de 24 horas. Y esto comienza a dilatarse. Esto es orina que está dentro de la peristela, dentro del riñón, que está ya comprimiendo al parénquima renal. Y nosotros tenemos que resolver esta patología, que si lo dejamos se va a destruir. ¿Verdad? Entonces, con la urografía, ahora una cosa, fíjense. La obstrucción, ¿se acuerdan de la clasificación? La obstrucción puede ser total o parcial, aguda o crónica, supravesical y intravesical. Aquí no es total. Seguramente hay gente que tuvo el dolor intenso, pero cuando se le hizo la fotografía, fíjense, se ve aquí el ureter. Entonces, el hecho de que baje orina del riñón hacia la vejiga y es un alivio, calma el dolor, ese que está más aliviado. ¿Por qué? Porque está pasando orina. Si se obstruye nuevamente el conducto y deja de pasar orina, comienza otra vez el cólico renal. Es decir, está claro el panorama, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes la contraindicación absoluta para la ecografía excretora? ¿Qué más? Otra contraindicación relativa. No vale con el tuyo. Vamos. ¿Se puede pedir una tomografía? Claro que sí. El estudio, hoy en día la tomografía es un estudio más asequible al bolsillo de los pacientes, ¿cierto? Entonces, la tomografía nos valora mucho más detalladamente que una tomografía excretora, porque la tomografía nos va a mostrar el abdomen superior, el abdomen inferior, nos va a mostrar el riñón derecho, el riñón izquierdo, cómo está el hígado, qué pasa con el hígado, qué pasa con los intestinos, si los intestinos están pegados o no. O sea, nos da mucha información más que la tomografía excretora, ¿cierto? Y lógicamente las tomografías son muy sensibles en caso de limpiarse. Ante la tomografía no escapa el cálculo de ácido úrico. Lo voy a pillar al mágico, siempre lo voy a encontrar. En cambio, una placa simple de abdomen sí le va a escapar. Contraindicaciones. Alergia al contacto. No se puede hacer cuando hay alergia y cuando estamos con insuficiencia renal o con embarazo, que ya lo hemos visto. Ahí está una placa tomográfica y ahí está, fíjense, un cálculo. ¿Cierto? Seguimos con el cólico renal. El tratamiento de un cólico renal, utilizar analgésicos. Hay se puede utilizar el paracetamol, principalmente los opioides. Tenemos la rolantina, la meperidina, el temerol, inclusive la morfina se puede utilizar, los antieméticos y la disminución de ingesta de hídricos alfa bloqueantes, como la tamsulosina. La tamsulosina nosotros vamos a ver cuando hablemos de la próstata, que actúa sobre la cápsula prostática, lo relaja y actúa sobre este músculo de Van-Dekker, solo sobre el músculo de Van-Dekker. O sea, solamente se puede dar tamsulosina porque el cálculo está en el tercio inferior del ureter. El ureter se divide en tercio superior, tercio medio y tercio inferior.
el tercio inferior está el músculo de Maffei, el tercio triado. Entonces, a ese musculito lo relaja y con tratamiento, con su hidratación hídrica, yo puedo hacer eliminar tranquilamente un cálculo para no pegar. Teóricamente, un cálculo tiene que ser muy grande, ¿verdad? Y se utiliza la derivación urinaria. O sea, cuando hay, si estamos con un paciente monorreno que me está entrando en insuficiencia renal, pero que ya no va a colocar un doble cuota, va a hacer una necrotomía. Aquí está. ¿Se acuerdan nosotros que habíamos hablado de la biografía ascendente? Este es un doble J. Doble J también se llama pigtail, o sea, cola de chancho. Entonces, lástima que no mira para mostrarles. De todas maneras, en la práctica se lo voy a mostrar. Es un tubito de plástico que tiene la forma de una cola de chancho. Entonces tiene una infinidad de huequitos de todo ese trayecto que cuando nosotros colocamos, que también la curvatura aquí se fija en la vejiga y aquí se fija en el riñón, entonces se mantiene estático, ni sube ni baja, y la orina comienza a fluir, a salir a través del sobrecosta hacia la vejiga, a través de sus orificios. Entonces disminuye la presión intrapiélica de orina. ¿Por qué? Porque la orina se vacía, pasa el cólico renal, la orina comienza a fluir a través de doble J, si tiene insuficiencia renal, digamos, 4 de creatina, no lo voy a usar porque mi persona seria, entonces ese doble J me acarrea la orina del riñón hasta la vejiga, normaliza la urina de la creatinina y yo lo veo al paciente. No tengo doble J, hago esta función. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que le pongo examen? Acá le dan un curso vertebral, que está el riñón, nosotros funcionamos con una aguja y luego vamos dilatando, llegamos a la pelvis y dejamos un catéter, cosa que la orina salga a través del catéter, disminuya la urina creatinina, mejora el cuadro clínico y recién hago una intervención quirúrgica de ese paciente. Pero el tratamiento es derivar la orina por abajo o por arriba, por donde sea hay que derivar la orina para salvaguardar la salud del paciente. Dando la interrupción de la secreción urinaria por parte del riñón, que sea único, funcionante, noveno, o de los dos obstrucciones por una obstrucción bilateral. Ahorita las causas obstructivas en un cálculo hay que descartar otras causas de insuficiencia renal. Las causas tienen obstrucción del riñón único, limpias, tumores de la clínica en el cólico renal, que cita la poliguanuria. ¿Por qué? Si están obstruidos los dos ureteres, a ver, disminución de la diuresis. ¿Qué es la diuresis? A ver, ayúdenme para que me caso. ¿Qué es la diuresis? ¿Qué es la micción? Sin orina. A ver, ¿quién quiere levantar la mano? Visional. O sea, chile. Ya la miré. ¿Qué es micción? Es el reflejo voluntario. La micción es un reflejo voluntario que incita a realizar una maniobra avanzada y eliminar el contenido de la vejiga. Esa es micción. Y diuresis. ¿Fuerte? Perfecto. Es la filtración de orina por los riñones en las 24 horas, siendo la cantidad de 4. Un litro y medio, dicho, 200 litros aproximadamente de orina circulan por los dos riñones en las 24 horas para producir una diuresis de 1 litro y medio. 1 litro y medio se produce orina en las 24, ¿cierto? Eso no se olvida con vos, ¿ya? Entonces ya saben que es la micción, saben lo que es la diuresis. Diagnóstico clínico y hacer pruebas complementarias. Una preclínica, recuerdan la preclínica, yo tengo ecografía, pero yo tengo que resolver por acabando. La prueba complementaria, el hemograma bioquímico y la sometría venosa, la de la ecografía y tomografía. Fíjense, ahí está.
Esto yo lo tuve cuando trabajaba en la Caja Nacional. Fíjense, aquí está uno y aquí está otro. Son los dos cálculos que cayeron en una enfermera ahí en el. Yo trabajaba aquí en la Avenida, en la Irán. Doctor, no, me dolió, me vino un cólico, fui al hospital, doctor, y no, saben que siento mal. Y la vi pálida. No estás embarazada, no, doctor. Una plaga. Pero estos dos en ella estaban las los dos. Urgente. Ya estaba con una creatina de 3. Urgente. Vamos a buscar las camas y ahí hacemos los mejor. Hacemos los mejor, entonces la mujer mejoró, ya cuando mejoró, afuera la mujer. Son cirugías sencillas. Ahora, lógicamente, esos años no teníamos ureoscopio. Toda cirugía urológica era conforme. Lo manejábamos a ¿cierto? En cambio, hoy en día, ya con el ureteroscopio y el láser, la cosa ha cambiado radicalmente el beneficio del paciente, ya no dejamos asustarnos tan feo. Además, la medicina hoy en día nos exige reponer ese paciente trabajador a su medio laboral. Imagínense un tajo en un riñón con un cartulino, lo deja un mes fuera del trabajo con más medio. En cambio, con el ureteroscopio, pero hoy día, mañana, usted vaya a trabajar como mañana. Sí, así de fácil y así de sencillo, utilizando el láser. Pero esta es una ortoplastía obstructiva que me va a llevar a una insuficiencia renal. El manejo, hay que hacer un diagnóstico clínico, pruebas complementarias, electrolitos, derivación urinaria, doctor de corta o nefrostomía, somos visto, ¿cierto? Y aquí está, el manejo de las poliurias posobstructivas. Estos jóvenes, ténganlo muy en cuenta. Todo paciente que llega a una insuficiencia renal, entra en insuficiencia renal con una creatinina por una de 3 o 4. ¿Saben cuánto es el nivel de? ¿En cuánto se hace diálisis, señorita? Más o menos en etapa 4. Con 2 llegamos a equilibrio. ¿Cuánto? 2. Sí, está bien, nomás. Claro. Entonces, no lo manejábamos con niveles, se manejaban así de 8. Creatinina de 8, sí, tiene que ser abierto. Hoy en día los nefrólogos lo manejan de acuerdo a la cuota o a la hiperpotasía. ¿Por qué? Dependiendo de la edad del paciente, lógicamente una hiperpotasía puede caer, ¿cierto? Entonces lo manejan y adelantan su diálisis del paciente. Nosotros los viejos somos un poquito más cautos en indicar una diálisis del paciente. De todas formas, esto es importante, el equilibrio ha sido base para indicar y hacer una diálisis del paciente, por supuesto, ¿cierto? Pero tenemos nosotros los urólogos dentro del tratamiento quirúrgico el uso del doble J o de la nefrostomía percutánea. Sabemos nosotros que por más que estén 7 de creatinina en 8, yo hago una nefrostomía por función, yo lo voy a recuperar ese paciente. Sí o sí se va a recuperar, sin ningún problema. ¿Sí? Saben ustedes que toda insuficiencia renal aguda vuelva a lo normal, vuelva a funcionar el riñón 100%, no así la insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Y les decía que la poliuria posobstructiva, suponiendo que este joven tiene un cuadro de insuficiencia renal que me hizo 4 de creatinina. Bien, me pongo su doble J y en el momento que, piensen un poquito, insuficiencia renal, el riñón no está filtrando normalmente la sangre que debe filtrar.
Y nosotros sabemos que el filtrado de la sangre nos da la cantidad de orina que eliminamos en las 24 horas, por supuesto. En el momento que la creatinina de este joven va bajando, los riñones se van aliviando. Cuando la creatinina de este joven llega a 1 cada vez o 1.2, entonces viene lo que se llama la poliuria postobstructiva, poliuria. Entonces, si yo no observo y no tengo en mente este cuadro, puedo llevarlo al extremo a este joven de entrar nuevamente en una insuficiencia renal o deshidratación. ¿Por qué? Porque el riñón se vuelve loco y comienza a fijar abundante cantidad de sangre. En vez de orinar 1,5 litros, me va a orinar unos 3 litros. O sea, me estás chupando líquido ya del extravascular, me estás metiendo para que salga, lo estoy deshidratando, lo estoy secando, ¿no es cierto? Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta ese aspecto. A medida que la creatinina va, yo le meto suero, le doy gasolina al auto para que funcione. Entonces, lo voy hidratando a este paciente y comienza a orinar. En la orinada ahí está suero, meta suero fisiológico, hasta que yo veo y digo a la primera. Diuresis cada 2 horas, o cada 3 horas, o cada 4 horas, dependiendo. Entonces, pero un control riguroso de la diuresis de este paciente. Yo voy a ver ahí en la primera orino tanto, en la segunda, y en el momento en que va disminuyendo la diuresis, yo ya le voy cerrando el suerito. ¿Por qué? Porque ya pasó el momento crítico. Me dejo entender, ¿cierto? ¿Me entendió, señorita? Perfecto, vale, muy bien. ¿Qué es la hidronefrosis? Es la dilatación de la cavidad hidrocalicial por una obstrucción. Tenemos dilataciones hidrocaliciales de causa adquirida, por un cálculo, por una, ya les voy a mostrar la cantidad de cirugías que hemos hecho en el Hospital San Juan de Dios, porque los ginecólogos de la maternidad me agarraron al ureter. Un nódulo lo cerraron y como consecuencia de la obstrucción del ureter, hidronefrosis. O sea, de causa iatrogénica, ¿cierto? La etiología tenemos de origen congénito y adquirido, tumores, infecciones y la estructura, ¿cierto? Bueno, clínicamente se presenta un dolor, claro. Generalmente el paciente, las señoritas, o las mujeres que presentan estos cuadros que vienen de la maternidad, aparecen atrás, presentan dolor intenso. Señora, usted lo operaron de un mioma uterino. ¿Ya tiene ese dolor antes de la cirugía? No, yo no me dolía nada, solamente algo para sacar el mioma. Si antes de la cirugía no había dolor, pero tiene dolor, el riñón está dilatado y está creciendo presencia. Hágale una ecografía, un estudio contratado, y ya verás una citología de sentencia para ver dónde fue que lo miraron. Todo esto se lo podía mostrar. No hay chance. Hay que hacer una palpación abdominal milagrosa en busca de masas. O sea, el riñón cuando se dilata se palpa fácilmente, se pedorrea fácilmente. La palpación bimanual es positiva, ya sea del lado derecho o del izquierdo cuando son masas grandes. El diagnóstico, la ecografía. La ecografía me va a mostrar un riñón dilatado. Antes de la cirugía estaba bien, no había nada. Ahora está dilatado, ya sospecho, ¿no? Entonces, muy sensible, la ecografía es muy sensible para detectar hidronefrosis. La ecografía es una de las mayores maravillas dentro de la medicina. En el campo urológico, me muestra el tamaño del riñón, me muestra quistes renales, me muestra tumores renales, me muestra cálculos renales, me muestra la hidronefrosis, la obstrucción. Vejiga, capacidad vesical, el tamaño de la vejiga, tumores de vejiga, litiasis de vejiga, divertículos de vejiga, cuerpos. La ecografía prácticamente en buenas manos es una maravilla. Y el testículo, ¿qué se diga? El testículo
los tumores, los quistes, la epidemias, todo lo que no es físico y principalmente nos vale mucho la ecografía. Lógicamente, la urografía intravenosa, les decía ya, saben para qué utilizamos nosotros, y la tomografía. No les voy a decir a ustedes, si ustedes tienen un accidente y quieren ver orina con sangre, urografía, no. La tomografía es el estudio ideal en todo cuadro de emergencia, en una caída, en un accidente, en una patada. Yo doy una patada de la barriga este joven, entonces no lo voy a creer, hijo, no hay que hacer una tomografía de tiro avanzando, ¿no es cierto? La tomografía me habla de lo que ocurre dentro del paciente. Vean ahí, esta imagen es esto. Esta es una estenosis de la unión piel-ureteral. Este es un cuadro congénito, esta unión está funcionando. Por eso es que esto es medio de contraste, que es una vejiga. Entonces, esta es una cirugía muy bonita donde yo prácticamente corro todo esto y fabrico una ureter hacia la vejiga, que es una cirugía de la unión piel-ureteral. ¿Ya? Aquí tenemos, fíjense, un cuerpo extraño que prácticamente me está causando dilatación paulatina del ureter. Normalmente, otro concepto que tienen que tomar en cuenta. El ureter, como funciona por peristaltismo, normalmente una parte se ve, otra parte no se ve. Una parte se ve, otra no. ¿Por qué? Porque está contraído. Si ustedes ven un ureter en todo su trayecto, es anormal. Busquen en la parte inferior la causa de esa dilatación y van a encontrar. No se preocupen, antes del examen les dije, nos vamos a estar unas 4 horas aquí y vamos a ver, ustedes van a diagnosticar y vamos a mirar tanta imagen que con eso ustedes se van a preparar para el primer examen parcial. Fíjense, hemos hecho aquí una nefrostomía en este paciente por un cuadro obstructivo. Hay un problema en el ureter de este paciente, entonces se dilató y tuvimos que hacer nefrostomía para que este paciente no entre en relato. Aquí tenemos una tomografía. Otra prueba complementaria, la resonancia magnética. ¿Se utiliza? Se utiliza. Pero es un poquito oneroso, claro, ¿cierto? La pielografía, les he mostrado a ustedes ya que la pielografía de todo lado yo hago con el cistoscopio, llevo a vejiga y por abajo la derecha del ureter y meto contraste hacia los ritmos, ¿cierto? La pielografía es el la cistoscopía es un estudio y vosotros es como el cistoscopio, para el urologo es como el fusil para el soldado. Entonces, en el cistoscopio, miro toda la uretra, llego a la vejiga, veo los meandros, como mira, todo esto por dentro lo veo directamente y veo el color de la orina que viene del riñón izquierdo y veo el color de la orina que viene del riñón izquierdo. Entonces, veo la forma de los. En fin, veo absolutamente todo. Bien. El renograma diurético confirma la presencia de obstrucción y mide la función renal. Hemos hablado del radiorenograma, ¿cierto? ¿Para qué? Para medir la función renal por separado. El manejo. Hay que valorar la necesidad de una derivación. Si no está muy dilatado, que el paciente está orinando, vamos con calma, porque es lo que está pasando. Solamente sin una obstrucción aguda para que nosotros tomamos la conducta de hacer o una cortación de un catéter de gota o una nefrostomía. Hay que ver la causa de la obstrucción, la repercusión sobre la unidad renal y hay que hacer el tratamiento etiológico, o sea, vámonos a la causa. Si el ureter está, por decir, lo ligaron acá, yo no voy a una nefrostomía, detecto que está ligado acá, entro, corto este sector y hago una anastomosis término terminal. Esto se lo voy a mostrar, tengo imágenes perfectas de todo el tratamiento. Si la lesión es en el tercio inferior del ureter, me ligaron los ginecólogos, corto el ureter,
y este ureter lo implanto en vejiga. También es lo que podemos hacer. Pero esa es la conducta, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Uropatía, entonces hablamos del tracto urinario inferior. Ya estamos llegando ahora. Tenemos tiempo, ¿qué hora tiene? Toda obstrucción del tracto urinario inferior tiene que ser provocado por alguna alteración en la vejiga o en el cuello vesical, en la próstata y en la uretra. ¿Y se acuerdan nosotros cuando hablábamos de esta patología joven? Si hay una obstrucción de la próstata, va a repercutir en los tóxicos. Si hay una estenosis de uretra, repercute en los tóxicos. Toda patología obstructiva del cuello de la vejiga para abajo va a afectar los tóxicos. ¿Cierto? Y nosotros tenemos que identificar y tener el diagnóstico etiológico para resolver esta patología. ¿Qué puede pasar? Una hiperplasia prostática, un cáncer de próstata, una esclerosis de la uretra, cálculo uretral y las disfunciones vesicales. Ustedes saben, jóvenes, que les voy a mostrar también sacado infinidad de cálculos de uretra hasta el cuerpo extraño. Ya, cuando hablemos de cuerpos extraños en la vía urinaria, es una clase muy bonita. Entonces, la litiasis, he visto cuadros de insuficiencia renal por litiasis uretral, se obstruye. Entonces, cuando una obstrucción de la litiasis uretral, si el cálculo está aquí en la punta y me está llevando a un cuadro obstructivo, un problema renal, yo la amarro acá al pene, se la amarra con una gasa. Tampoco la gasa cianótica, ¿no? Se la amarra y ustedes agarran una jeringa de 10 o de 20, se ponen silocaína en caldera. Agarran al pene, apretan la uretra y ustedes inyectan por la uretra todo la silocaína en caldera. ¿Qué va a pasar? La silocaína en caldera es lubricante y provoca más que todo el deslizamiento de cualquier cuerpo extraño más fácilmente. Entonces, eso entra y como no va a llegar a la vejiga, va a salir y en el retorno nos trae se resuelve fácilmente. Ahora, si el cálculo está aquí atrás, entonces coloco silocaína, meto una sonda y lo llevo a vejiga. Con eso resuelvo la emergencia. Con el cistoscopio, y con el cistoscopio nosotros tenemos un cistoscopio que metemos a la vejiga y lo agarramos al cálculo y lo trituramos, sacamos un pedacito y se corta. Tenemos varias cosas para resolver sin cirugía. En la mujer, ¿qué puede pasar? Procesos urinarios como ser la esclerosis de cuello, la estenosis de uretra y divertículos de cuello, ¿no? Patologías genital, como la neoplasia y los miomas. El mioma es una patología muy frecuente en la femenina y por supuesto que dependiendo del tamaño del mioma habrá lesión de vías urinarias o no habrá lesión de vías urinarias, dependiendo también de la técnica incluso de la habilidad del ginecólogo, ¿no? Tenemos también disfunciones vesicales. ¿A qué se refieren las disfunciones vesicales? Hay una patología que se presenta tanto en hombres como en mujeres que se llama vejiga neurogénica. La vejiga neurogénica, jóvenes, era un tema que yo exigía a todos los alumnos que tenía su valor, tenía su puntaje para la práctica. Pero era un tema que yo exigía que me dé un pecho a pecho, uno por uno. ¿Por qué? Porque es un tema tan importante que si este señor va a ser cirujano general, va a ver vejiga neurogénica. Este joven va a ser pediatra, va a encontrarse vejiga neurogénica. La señorita va a ser ginecólogo,
va a haber vejiga neurogénica. Esta señorita va a ser, digamos, ustedes quieran ya, el endocrinólogo va a encontrarse con vejiga neurogénica. Ese tema, ese cuadro, es frecuente en mucha gente, y poca gente lo conoce. Entonces, yo me di el trabajo de tomar examen a tomar examen práctico, ustedes daban un examen oral, porque se exigía que sepan. Por eso era pecho, pero también la recompensa era buena. Era un puntaje importante que le facilitaba prácticamente aprobar la materia. Era un tema, pero tenían que saber. Los más flojitos se quejaron. Hasta que me enojaron y digo, no quiere, no. Y dejé hasta que ya el anterior año me solicitaron. Y se me ocurrió pedir voluntario de vejiga neurogénica, porque no digan, los estaba obligando. Bueno, dije, vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién de vejiga neurogénica en práctica, que son sobre 9 puntos, va a tener 3 puntos? Bien amplios. Solo 3. Pero tienen que estudiar. Y entonces solo 15. Y un buen porcentaje de reprobados. ¿Por qué? Porque ahí me demostraron que todos los tienen aquí. O sea, no quieren estudiar. Y no se daban cuenta que 3 puntos de 9, porque en la práctica no se suma. El primer parcial con el segundo se suma, se divide entre 2. En cambio, el práctico va solina. Y eso se suma con la práctica de Gandarilla y con la práctica de Toledo. Solo 15. Por supuesto, acá de los 15 sacaron el excelente y no. Ya cuando se animaron, ya no. Entonces, veremos qué pasa con ustedes. Estamos más adelante. Entonces, aquí está lo que les decía, como los niños, tenemos las válvulas de uretra anterior y válvulas de uretra posterior, y los heterocele y centenosile. Ya les voy a mostrar qué es el heterocele más adelante. Ya tenemos el tracto urinario inferior. Fíjense que está la vejiga. Aquí tenemos el cuello de la vejiga, que es un esfínter liso involuntario. Esta es la uretra prostática, esta es la glándula prostática, aquí está, este es el verbo montano, y aquí está el conducto, aquí está la vesícula seminal. ¿Qué se llama este conducto que llega hasta la uretra? Conducto eyaculador. Y de los testículos, del epidídimo, viene, como si vemos la posibilidad, un conducto diferente que desemboca en la vesícula seminal. Entonces, esta es la glándula prostática. Y aquí está el esfínter voluntario o el esfínter espiral, que es el que nosotros manejamos para que, por eso es que la visión es un reflejo voluntario, ¿cierto? Ahí. Luego tenemos ya la uretra posterior y la uretra anterior. Aquí tenemos el testículo, aquí tenemos el epidídimo. Ya, esta es la parte de la uretra, o la vía urinaria inferior. Aquí tenemos la parte de la retención aguda de orina, que les dije que se provoca la imposibilidad de emisión completa, casi total, que conduce a la infección. Es un cuadro agudo que el paciente llega llorando con un dolor en el hipogástrico y dice, doctor, de la noche que no puedo orinar. Entonces, tratamiento, colocar una sonda vesical. No puede pasar la sonda a hacer una talla vesical. Aquí está la intención vesical con intenso dolor hipogástrico y producción del parto. Diagnóstico: dolor hipogástrico, la imposibilidad para la emisión y la palpación, parece embarazado el ojo, la complicación urinaria. Hay que hacer diagnóstico diferencial y ver la ausencia de la corporación del paciente, la anomia, insuficiencia de tanto las causas, infecciones y el síndrome prostático severo. Tratamiento: sondaje vesical. Puede ser urgente, hay que hacer la SED y tiene que ser un paso de la sonda cuidadosa.
la talla suprapúbica ante la imposibilidad de pasar la sonda hay que hacer la talla. ¿Cómo hacemos una talla? Vean. Este aparato es maravilloso. Ya. Esta es una sonda corriente de 2 bits. Esto es para hombres, para mujeres también, los hombres, para hombres. Aquí tenemos, por acá sale la orina y por aquí se infla el balón de agua por presión. Menos 10 centímetros cúbicos de suelo, y aquí se infla este globito. Este globo queda dentro de la vejiga para que no salga y a través de esto se va a acumular. Cuando yo no puedo colocar una sonda vertical en el paciente por una estenosis de uretra, o un tramo de uretra, o sea, entonces yo me valgo de este aparato. Este aparato, fíjense, tiene su bonito. Entonces, esto funciona así. Yo hago una anestesia a 2 centímetros de la síntesis del pulso laminado en la piel. Hago con el bisturí una incisión, ya la anestesia no va a sentir, solo la piel. Y esto se maneja así, en forma obliqua, no así, así, de arriba para abajo, 2 centímetros. Entonces, como ya la piel está abierta, yo voy metiéndolo y va tiempo a entrando hasta que la vejiga es un hueco, una cavidad hueca, hasta que esto se entre. Yo previamente, esta zona ya la tengo bien lubricada con silocaína. Entonces, como esto está tapando, fíjense, aquí tiene un huequito, ¿cierto? Y se comunica con esto, tiene un huequito acá también. Entonces, si me comienza a salir orina, estoy en vejiga. Entonces, ¿qué hago? Como ya sé que estoy en vejiga, le digo a mi ayudante, bueno, agarrar, yo voy a sacar eso. Y vos tenés que meter, pero apurado, esta zona. Porque si se atrasa, toda la orina se va a salir acá, se me va a vaciar, ¿entienden? Entonces, digo, ya, ¿está listo? Sí. Saco esto, inmediatamente me corto una tabla y no está seco, pero más o menos se lubrica y esto entra así. Entra todo a la vejiga. Llegando a la vejiga ya comienza a salir orina por acá. Entonces, ¿qué hago? Saco esto, saco el aparato y hasta la talla, inflo el balón y hasta mi talla de cita. Estoy un puntito, entonces ya está resuelto. Me resolvió el cuadro puntico. Ahora, primero, lógicamente, debo intentar por la uretra, previa lubricación con silocaína, pasar esta sonda a través de la uretra. Si eso me llega hasta la vejiga, ya no tengo necesidad de hacer que vaya por un círculo. Pero este es el tratamiento para todo cuadro obstructivo a nivel de vejiga. Ahí está. ¿Ya? Ahí está la sonda. Coloco. Doctor, una pregunta. ¿Cuántas veces podemos intentar poner la sonda en el paciente? Con una sola suficiente. Si usted ubica el problema de los internos, el problema es que yo no sé quién le enseñó que agarran la silocaína, lo ponen en su guante y lo ponen un poquito, lo pegan ahí con la sonda y le ponen a la oreja. Eso no se hace nunca. Agarran una jeringa de 10, vienen con silocaína, agarran el pene del hombre y la jeringa con los 10 cc de silocaína, métanle, no pasa absolutamente nada. Es anestésico y lubricante, ya van a ver las cualidades de la silocaína. Lubricante, anestésico y facilita el deslizamiento de la sonda. Ustedes agarran
y agarran con una pincita y tiran el pene un poquito. No tienen que dar un plazo, tienen que tirar un poquito de intervención. Ustedes le comienzan a meter con una pinza. Se va la sonda por la silocaína a la vejiga. ¿Y cuándo van a saber que llegó a vejiga? Cuando comienza a salir orina. Y no lo dejen la sonda ni bien sale. Métala toda hasta la configuración de la sonda. Métala todavía. Cuando esté adentro, y ustedes inflan el balón y luego ya con el balón inflado lo van tirando hasta aquí para llegar el balón. Es cosa, pero es cuestión de tener ingenio. Y uno dice, ¿quién le enseñó? A ver, que tiene un poquito de silocaína. Ya está convirtiendo el primer error. Antes no existía la silocaína y nosotros hacemos vaselina. Hoy decían, pecado como tal utilizar vaselina. No se debe utilizar vaselina. Bueno, aquí está. En la talla donde dije, la aparato queda así. Y con la sonda queda así. Eso es un cuadro objetivo a nivel de la vejiga. Pasamiento y completo de vejiga de larga evolución. Por razón total. Puede ser conocida e ignorada por el paciente. No es frecuente el motivo de la condición de la sangre. La incontinencia por remozamiento. Y lo que los viejitos se llama una incontinencia paradojal, porque utiliza una tosida, un estornudo, se orina, y ustedes van a sentir los viejitos que huelen a orina, no hay dónde perder, ¿cierto? Ya. Ahora, es muy importante, joven, esto que les voy a decir. Nunca, jamás, nunca, ustedes vacíen completamente una vejiga. Acabo de aplazar a un alumno a un examen de grado porque ese alumno o ese estudiante médico no supo ni siquiera resolver un cuadro obstructivo bajo el vacío. No supo. No tenía idea de lo que era la próstata, no tenía idea de cómo poner una sonda vesical. Puede llorar, no hay ningún problema. Puede hacer el canto de que no momento de hacer el canto de examen de grado. Es un acto solemne. ¿Usted está queriendo convertirlo en qué? ¿Va a llorar? ¿Usted cree que es correcto que llore? Hay estudios, hay una definición de que la medicina y nada más. Entonces, esos jóvenes, si ustedes vacían completamente una vejiga que está sobre el sistema, viene la hematuria macroscópica post-vacuum. ¿Qué quiere decir? Si yo llego con mi vejiga sin poder orinar desde la mañana, lo que tiene que hacer es lubricar y me ponen la sonda y van vaciando. ¿Le alivió el dolor, doctor? Sí, me calmó. Ahí paren. No dejen que salga. Van a ver ustedes con 500 o medio litro de orina y el paciente se alivia. Hay mucha más orina. Con medio litro se calma el dolor, paren. No dejen que salga la orina, tapen la salida de la orina. Le dicen, bueno, en unas 2 horas o 3 horas, recién ustedes destapen la sonda y permitan que se vacíe completamente la vejiga. Recién. Porque si no, hay una hematuria macroscópica. Sangra que da miedo a la vejiga cuando se vacía bruscamente. Si ustedes cometen se los estoy diciendo, ¿no es cierto? Si ustedes cometen ese error, que le va a llevar prácticamente un paciente un cuadro grave, ustedes saben, no porque no se lo haya hecho, no porque no lo pudieron pasar, que puede ser una pregunta de examen. Tranquilamente, ya, Dios. ¿Qué pasa, fisiológica? Cuando hemos calculado el vaciamiento, ¿qué es tu mano? ¿No? Entonces tenemos todavía. No hay claro. Aquí. Tenemos el diagnóstico, por
todo tiene que ser clínico, una exploración clínica que hace falta, como vesical, hay que hacer un tracto rectal y por otro el tracto rectal, así la ropa, ¿Qué tiene que ver en la ecografía? Siempre pidan el recibo postmiccional. ¿Por qué el hombre orina en la noche prostático, se levanta 3 o 4 veces? Si ustedes tienen algún abuelo, ¿te levantaba orina en la noche? Sí. ¿Cuánto? 3 veces, yo sé por qué te levanta. Hay el reflejo de la adicción, orinar, y como la próstata ofrece una resistencia a la salida, entonces se alivia un poquito el viejito, se alivia un poco con la orina, pero no vacía completamente. Cree que vació, se va a dormir, los riñones siguen produciendo la diuresis, hay diuresis constante. Entonces se llena rápidamente la vejiga y durmiendo otra vez viene el reflejo de la adicción, lo despierta el viejito, va, orina, otra vez cree que vació completamente y no es así. Por eso presenta la nocturia o disnuria. Por eso en todo paciente prostático hay que pedir el recibo postmencional. ¿Qué cantidad de orina queda en la vejiga después que el paciente va a orinar? Hay que observar si hay dilatación del tracto urinario superior, hay que ver la causa de obstrucción, generalmente la próstata, o puede haber una amiquiasis, por supuesto. Y en el examen de orina hay que observar si hay deterioro funcional. Los tratamientos son daños que ya sabemos, y si está con insuficiencia renal, tratamiento de insuficiencia y el tratamiento etiológico. Esto único quiere decir que si la próstata está causando semejante desbarajuste en la vía urinaria, cirugía de próstata. Saque esa próstata y libere prácticamente la vía urinaria, ¿cierto? Ya, este tema de reflejo vesicular lo voy a agarrar el día martes de la vida. Corto, ¿no?